Ok. Bueno, chicos, nuevamente, ¿verdad? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí otra vez para desarrollar otra temática de la asignatura de estudios sociales. Espero que se encuentren bien, que vengan con la mejor disposición, aunque a esta hora, pues, ya la paliza, ¿verdad? Que nos hemos dado a lo largo de la mañana ya empieza a hacer sus efectos, pero aún así espero que nos sobrepongamos al cansancio que podamos tener y que podamos terminar esta sesión o darle curso a esta sesión y terminarla bien, ¿verdad? Yo por mi parte, pues, aunque he tenido también una mañana llena de clases, estoy todavía con un poco de energías y de ánimo para hacer lo mejor que se pueda con ustedes. ¿Qué tenemos para hoy? Bien, el contenido muy relacionado con el día lunes es la caída del bloque socialista, el fin de la Guerra Fría y el nuevo orden político mundial. Ese va a ser el contenido al que vamos a entrar. Espero que ustedes puedan caracterizar y explicar críticamente el régimen soviético y sus aliados en Europa del Este. Luego también que podamos investigar y explicar con interés las causas y consecuencias de la caída del bloque socialista y el fin de la Guerra Fría como marco del nuevo orden político que va a surgir toda vez que el socialismo se derrumbó, ¿verdad? Que fracasó y, bueno, se vino abajo. Entonces, en la clase anterior hemos entrado un poco en la Segunda Guerra Mundial, algunas de las consecuencias, sobre todo en términos humanos, que dejó aquella guerra y cómo es que, pues, ¿cómo se llama? Condujo, ¿verdad?, a la división del mundo, pues, en bloques, ¿verdad? Fíjense que para evitar una molestia voy a dejar de compartir en este momento, solo quiero verificar algo, permítanme. Bueno, entonces, pues les decía, ¿verdad? Que en la clase anterior pusimos el énfasis en eso, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial, en el fin de la Segunda Guerra Mundial, los daños que dejó, sobre todo en el plano humano, ¿no? De las cantidad de personas que murieron, bueno, todas esas vidas que se perdieron ahí. Hoy el énfasis va a estar puesto, pues, en lo que apareció después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que fue la Guerra Fría, ¿verdad? Hablaremos un poco sobre el sistema socialista y trataremos de dejar establecidas trataremos de dejar establecido la caída de ese sistema, ¿verdad? Así es que de esto es de lo que hablaremos. Inicialmente, quizás voy a dar un pequeño repaso o refuerzo sobre todo de lo que se dijo al final de la clase anterior. Entonces, vamos ahí. Bueno, de las últimas cosas que se hablaron y que interesa refrescar un poco fue lo siguiente, ¿verdad? Que dijimos que la Guerra Fría, pues, había sido una nueva forma de enfrentamiento, nueva forma porque básicamente el enfrentamiento entre dos grandes potencias y los bloques de países que los apoyaban, pues, no llegaron muchas veces al enfrentamiento directo, a la guerra directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces el enfrentamiento fue más en términos diplomáticos, políticos, ideológicos, ¿verdad? Luego hablamos un poco de a qué se le había llamado Guerra Fría, ¿verdad? Al que también se le da el nombre de conflicto este-oeste. Ojo con esto, porque no siempre la cuestión es mecánica. Yo en una evaluación espero encontrar el nombre Guerra Fría. No, también podrían decir en una evaluación conflicto este-oeste, y ustedes tienen que estar ahí abusado, ¿verdad? Avisado también sobre esto. Conflicto este-oeste. Decíamos que este fue pues un enfrentamiento que se dio pues en un periodo histórico en el cual este enfrentamiento fue en términos políticos, económicos, ¿verdad? Tecnológicos, más que todo tecnología de guerra, en el ámbito ideológico también, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto al que se le dio este nombre duró entre 1945 y 1989. Entonces, habíamos dicho que la Guerra Fría había surgido una vez que finalizó la Segunda Guerra Mundial en el año 45. Y este enfrentamiento, Guerra Fría, finalizó en el año 89, ¿verdad? Con el derrumbe
del mundo socialista y la caída del muro de Berlín, del cual ya nos vamos a referir. Entonces, decíamos que cuando inició pues este fenómeno, el mundo quedó dividido en dos bloques, ¿verdad? El bloque comunista liderado por la URSS, por la Unión Soviética, y el otro pues el bloque capitalista, a cuya cabeza estaba como líder Estados Unidos, ¿verdad? Ambos bloques, comunista-capitalista, mantuvieron entonces una relación tensa a lo largo de décadas. Esa relación tensa siempre amenazó con desencadenar una tercera guerra mundial que afortunadamente pues, se pudo evitar, ¿verdad? No ocurrió. Decíamos también que los rasgos de ese enfrentamiento inédito, ¿verdad? Así diplomático, fueron entre otros, pues que el planeta quedó dividido, ¿no? Dividido en esos dos bloques. En ese enfrentamiento, pues como que la neutralidad no era muy aceptada, o estabas con uno o estabas con otro, aunque en algún momento surgió un movimiento de países llamados países no alineados, ¿verdad? Que trataron de salir de esa confrontación y no ser aliados de uno o del otro. Surgió por allá un movimiento de países así. Y otro rasgo era que durante la Guerra Fría sí hubo conflictos localizados. Las dos potencias no se enfrentaron directamente, pero sí que intervinieron en conflictos en otras regiones, apoyando a uno de los bandos que estuviera en conflicto. Uno de los ejemplos que pusimos fue el conflicto armado en nuestro país. Aquí la guerrilla, hemos dicho varias veces, fue apoyada por los países socialistas, y el gobierno de El Salvador, pues apoyado principalmente por Estados Unidos y los países que conformaban el bloque capitalista. Y así hubo varios conflictos localizados. En Nicaragua, pues igual, en Cuba, que fue quizás el conflicto más álgido, ¿verdad? Donde ahí ambas potencias estuvieron a punto de desencadenar, ¿verdad? El enfrentamiento nuclear. Fue ahí en Cuba, en la llamada crisis de los misiles, pero pues afortunadamente al final se pudo abortar, ¿verdad? Esa tensión tan grande que hubo en ese tiempo, y se logró evitar aquello. Y bueno, es así como estamos hoy en día. Y hubo más conflictos localizados a lo largo de esas décadas. En Vietnam también hubo otro conflicto, en Corea que quedó dividida en dos países, Corea del Norte y Corea del Sur, y ahí, ¿verdad? Podemos mencionar más. Bueno, entonces a grandes rasgos hablamos de esto. Con esto nos habíamos quedado en la clase anterior. Hoy vamos a profundizar y a sumergirnos un poco más en el tema del sistema socialista, de algunos elementos más de la Guerra Fría y el derrumbe final, ¿verdad?, de este sistema. Bueno, antes hablemos un poquito sobre algunos símbolos. La Guerra Fría tuvo símbolos. A mí me gustaría referirme específicamente a dos. En primer lugar, aquí estaría reflejado, por si no lo captamos muy bien, el mapa de Europa. La parte azul sería la parte occidental o Europa del oeste, y la parte roja sería Europa del este, la Europa oriental, la Europa dominada por el socialismo, lo rojo. Y lo azul pues sería, digamos, el mundo capitalista, los países que estaban más del lado del capitalismo. Si ustedes lo ven, hay una línea ahí oscura. A esta línea, el primer ministro británico Winston Churchill le dio en llamar el telón de acero. Fíjense, esta es una línea, el telón de acero es una línea imaginaria. Es imaginaria, ¿verdad? No es algo que existe ahí en la realidad. Entonces, sin embargo, esta línea imaginaria era un poco digamos, la imagen, ¿verdad?, que dividía al comunismo y al capitalismo, ¿sí? Entonces, esto era algo como infranqueable, ¿verdad? Aunque no era un muro así real, sin embargo, era infranqueable. Que alguien pudiera pasar desde el mundo socialista al mundo capitalista era complicado, ¿verdad? Porque este es el reflejo de la división que había en el mundo en esas décadas, desde el 40 hasta finales de los años 80. Entonces, Churchill le dio este nombre, el telón de acero, ¿verdad? Y eso lo que significa, o en lo que se traduce, es en una división mundial así cerrada, ¿verdad? Donde no hay mucha relación entre los países de un bloque con los del otro. Hay antagonismo, ¿sí?
y hay ahí una tensión, ¿verdad? Fuerte, que como digo, a lo largo de las décadas siempre se vive en esa tensión, en esa posibilidad de asistir pues, a un tercer conflicto mundial que posiblemente hubiera terminado la vida en el planeta, ¿verdad? Por el grado de destrucción. O sea, el arma nuclear es el arma definitiva, ¿verdad? Ahí sí, una vez se desencadena un conflicto de ese tipo, ya sería el adiós. Bueno, entonces, el primer símbolo es esto, a lo que se le dio en llamar telón de acero. Es esta línea imaginaria que dividía el mundo capitalista, que sería lo de azul, del mundo socialista, que serían estos países de rojo. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna preguntita con respecto a esto? Este es un símbolo. Si no lo hay, vamos a otro símbolo importante de la Guerra Fría. El muro de Berlín. El muro de Berlín. Veamos. Aquí en la parte de esta imagen, en la parte izquierda, este sería el mapa de Alemania. El mapa de Alemania. Pues bien, en 1945, cuando ya los nazis comenzaron, bueno, no comenzaron, ¿verdad? Ya se comenzó a hacer evidente más bien la derrota de los nazis. El ejército nazi fue gradualmente empujado hacia su país, desde los países que habían invadido. Y poco a poco fueron siendo reducidos, ¿verdad? Hasta que la guerra termina. Resulta que Alemania fue invadida por 4 ejércitos. Desde el oeste llegó el ejército soviético y desde la otra área llegaron 3 ejércitos. Llegó el ejército inglés o británico, llegaron los franceses y llegó el ejército de Estados Unidos. Estos 4 países y estos 4 ejércitos ocuparon el territorio alemán. Alemania queda entonces ocupada por estos 4 ejércitos, ¿verdad? Y estos territorios que están ahí delimitados. Bien, resulta que en esta área roja que era ocupada por el ejército soviético quedó la ciudad capital, que era Berlín. Y ahí en Berlín se reprodujo una situación similar a la de Alemania. Nos trasladamos al mapa que está a la derecha. Aquí está el mapa de Berlín. Pues resulta que a Berlín también llegaron los 4 ejércitos. El ejército soviético que ocupó esta parte de la ciudad y los otros 3, ¿verdad? Aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Entonces, Berlín también va a replicar la situación general de Alemania, va a quedar esa reflejada también aquí, ¿verdad? En la ciudad capital. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas. Los ejércitos de Estados Unidos, de Francia e Inglaterra decidieron fusionar sus territorios conquistados. Lo hicieron a nivel de Alemania y luego hicieron lo mismo a nivel de la capital, ¿verdad? Decidieron fusionar estos territorios. El tema es que esta parte de Berlín, fíjense, prácticamente va a quedar rodeada, pues, o va a quedar dentro, ¿verdad? De algo que se va a convertir en el mundo socialista, ¿verdad? Porque la parte de Alemania invadida por los rusos, ellos ahí van a ejercer control y van a poner un gobierno aliado a ellos. Entonces ahí lo que se va a crear es un país. O sea que al final Alemania va a quedar dividida y se van a constituir 2 países. La Alemania comunista, a la que se le va a dar el nombre de República Democrática Alemana. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Con los nombres, porque de democrática en ese país no había mucho, pero ese era el nombre, ¿verdad? O Alemania Oriental, ¿verdad? República Democrática Alemana o Alemania Oriental. Y en la otra parte, donde llegaron estos 3 ejércitos, ahí se creó pues la otra Alemania, la República Federal Alemana o Alemania Occidental. Entonces Alemania va a quedar dividida y se van a constituir 2 países, ¿verdad? Con 2 regímenes políticos, económicos, ideológicos distintos. Pues resulta pues que aquí en la parte socialista, donde se va a construir el sistema socialista, ahí donde va a quedar esta partecita de la ciudad ocupada, ¿verdad? Por los ejércitos capitalistas, estos 3. Los socialistas dijeron, híjole, ¿verdad? Estos están aislados aquí, ¿verdad? Están rodeados, son como una isla dentro de todo un mar socialista. Estos ejércitos ya se van a ir.
Pero el asunto es que pasó el tiempo y estos ejércitos no se retiraron. Estos países decidieron, pues no, ahí nos vamos a quedar. Y entonces ahí comenzó, ¿verdad? Esta situación un tanto peculiar ahí. Bueno, el tema es que en esta parte de Berlín capitalista, digamos que esa parte empezó a florecer. Y estamos hablando que Berlín es una ciudad enorme, ¿verdad? Enorme, ¿sí? De varios kilómetros, de decenas de kilómetros cuadrados, solo esa ciudad. Entonces ahí comenzó a haber un florecimiento en esta parte. Eh, en la parte socialista, pues ahí el progreso no fue tanto. Entonces, mucha gente de, de Berlín Oriental comenzó a irse a la otra parte, a la parte capitalista. Empezó a haber fuga ahí, ¿verdad? De profesionales, de trabajadores, y se iban a la otra parte. Entonces, cuando los socialistas advirtieron, ¿verdad? La fuga de personas, entonces ellos advirtieron eso y decidieron entonces empezar a cerrar, ¿verdad? La frontera entre las dos partes de la capital. Ante esa pérdida de población, eh, especialmente de personas de alto perfil, ¿verdad? En términos profesionales. Entonces, en agosto, concretamente el 12 de agosto de 1961, eh, los, la gente del mundo socialista decidió entonces levantar un muro alrededor de la parte de Berlín capitalista. Empezaron a levantar un muro, ¿verdad? Ese muro, fíjense bien, va a tener al final como una distancia como de 150 kilómetros, ¿sí? 150 kilómetros. De esos, prácticamente 45 kilómetros, aquí donde voy a señalar acá, aquí se construyó un muro y luego pues también se construyó en la otra parte alrededor. ¿Cuál era el objetivo de esto? Evitar que los habitantes del mundo socialista se fueran hacia el capitalismo, evitar que la gente huyera. O sea que, híjole, ¿verdad? Se construyó ese muro que prácticamente se convirtió como en una cárcel. ¿La cárcel era para quién? Uno pudiera pensar que era para los del mundo capitalista, pero no, la cárcel en realidad fue para el resto de Alemania comunista, ¿verdad? Entonces se construyó ese muro, el que con el correr del tiempo se le dio a llamar el muro de la vergüenza. Seguramente llevó meses y meses construir, imagínense, 150, poco más de kilómetros de muro, que con el tiempo se fue reforzando, se fueron construyendo campos minados, etcétera, ¿verdad? Bueno, allá arriba está una imagen para que ustedes tengan un panorama de ese muro a lo largo de 150 kilómetros de frontera. Hay, cuando esto se hizo, hay familias que quedaron separadas, unas quedaron a un lado, otras en el otro. Hay edificios que que fueron atravesados por el muro prácticamente. O sea, una cosa bien peculiar, bien insólita esta. Y entonces ahí el muro de Berlín pues se convierte también en un símbolo, ¿verdad? De la división del mundo, ¿sí? En dos sistemas, capitalista y socialista. Bueno, jóvenes, he querido compartirles, ¿verdad? Este dato para que también nos ubiquemos, ¿verdad? En esta división mundial. No sé si alguna o alguno quiera aportar algo, quiera hacer alguna pregunta, plantear alguna duda o algo. Puede ser en este momento. Profe, la República Democrática que era en Alemania Oriental se encontraba el bloque socialista, ¿verdad? Correcto, Y en la correcto. República Federal Alemana se encontraba el bloque capitalista. Es correcto, Annalisa, así es. Muy bien, correctísimo. Así es la cosa. ¿Alguien más? Disculpe, profe, es que yo no estaba en la clase y cómo se llama, porque se me fue el inter, pero en qué, no sé si ya lo dijo, pero en qué año se creó el muro de el muro este, ¿cómo se llama? El telón de Sí, acero, el muro de sí. Berlín. No, el muro de Berlín. El muro de Berlín se comenzó a construir en agosto de 1961. Sí, un día, en la mañana la madrugada, pues del 12 de agosto de 1961, los habitantes
de ambos lados de la capital se levantaron y sorprendidos, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo cuando oyeron los ruidos, ¿verdad? De soldados del bloque socialista empezando a levantar ese muro, ¿verdad? Se quedaron Porque digamos que los que vivían en Alemania Oriental se querían pasar a la Alemania capitalista, por decirlo así, porque había una mejor calidad de vida, ¿verdad? Exactamente, eso era lo que ellos querían evitar. O sea, que esta parte de la ciudad se volvió una zona atractiva, ¿verdad? Por el progreso que comenzó a haber ahí. Claro, desde la parte occidental, ellos lo que hicieron fue establecer le llamaron un puente aéreo, ¿verdad? Para llevar provisiones a esta parte de la ciudad que, como te digo, estaba aislada, pues. Ah, sí, Entonces, porque eso pasó más reciente, que solo fue como un año, porque después Stalin ya permitió que salieran los carros, porque habían dicho que ajá, nada podía salir de esa zona. exacto. Entonces, fue cuando dijeron de que solo por aéreo llegaban a dejar suministros, pero entonces Stalin dijo ya que se podía. Pero fue más después que Más hicieron después, correcto, sí es. Pues sí, ¿verdad? Sí, porque llegó un momento en que también el tránsito de trenes y de vehículos desde la parte occidental de Alemania hacia la parte de la capital, ¿verdad? Que quedó en poder de ellos, se cerró. Así es que ellos hicieron ese puente aéreo. O sea, miles de aviones, ¿verdad? Llevando suministros hasta esta parte de la ciudad. O sea, era una parte de la ciudad, pero era enorme, hasta aeropuerto había ahí, porque, o sea, hey, las ciudades, de esas ciudades enormes, ¿verdad? De Europa. Entonces, así es, ahí quedó la situación. Profe, Hola, pero señorita. ¿verdad Luego, que el luego le doy muro la palabra a Emilia. Dale, dale, Nelly, dale. verdad que el muro era bien alto, era alto? Porque para evitar que alguna persona, digamos, que se quería cruzar. Sí, sí, definitivamente. Parece que en algunas partes llegó a tener hasta 5 metros de altura, o sea, es alto, de 3 a 5 metros de altura. Y vaya, eso que usted está viendo ahí, luego en algunas partes también se construyeron fosas para evitar que la gente cruzara, alambradas, en algunas partes campos minados. Híjole, ¿verdad? Sí, una locura. Es decir, yo si veo las cosas desde hoy y veo hacia el pasado, hay cosas que me resultan incomprensibles, pero uno tiene que ubicarse, ¿verdad? En cada época histórica para entender de mejor manera lo que ocurre. Correcto. Emilia, querías decir algo. Adelante. Sí, profe. O sea que Berlín Oriental es el comunista, Correcto. lo occidental es el Capitalista. capitalista. Ya, ya. Los de Berlín Oriental se iban para Berlín Occidental. Capitalista, sí es, sí. Ajá. Se iban. Y se construyó el muro, así. Yes, para evitar que la Porque gente se siguiera yendo, ¿verdad? es cierto que tardaron, no sé, creo que en la noche fue 12 de agosto de no sé qué Sí, año. Ajá. en 61, 1961. Ujú. Lo hicieron en una sola noche. No, 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 no. Ahí comenzaron, pero eso les llevó meses porque hacer, imagínate, 150 kilómetros de muro, eso llevó Ajá. meses, ¿verdad? Llevó meses y luego con el correr del tiempo, bueno, meses y no es que años, y con el correr del tiempo, ese muro se fue fortificando, ¿verdad? Como te digo, le fueron agregando cosas, ¿verdad? Sobre todo algunas zonas, le fueron agregando cosas para evitar que la gente cruzara. Porque ya cuando el muro fue construido, todavía, ¿verdad? Había gente, por ejemplo, ahí, yo les voy la otra semana posiblemente vamos a ver ahí unos videos donde hay una parte del muro que atraviesa unos edificios y Profe, algunas personas comenzaron a meterse al edificio y desde ahí saltar, ¿verdad? Pero cada vez el muro lo iban subiendo más, iban cerrando cada vez las ventanas y a la gente cada vez se le hacía más difícil saltar del edificio hacia la otra zona. O sea, hay cosas ahí bien dramáticas, hasta películas hay de esto. Entonces los comunistas fueron fortaleciendo el muro, ¿verdad? Fueron poniendo soldados alrededor, ¿no? Una cosa de locura. Sí. sí, profe, hasta yo recuerdo que vi un video de Luisito Comunica que explicaba este tema. Ok, Luisito Comunica. Sí, del muro de Berlín. Famoso el Luisito Comunica aquí en El Sí, profe. Salvador, famoso ese bandido aquí. Bueno, ok, Profe, excelente. tengo una Profe, pregunta. Adelante, adelante, dale. No es mucho del muro de Berlín, pero sí tiene que ver con la Guerra Fría. Pero es más Sí, que sí. todo su opinión de usted,
¿Quién cree que fue el que mató a Kennedy? Híjole, ahí me la pusiste bien difícil, bien complicado, porque ese es uno de los mitos, ¿verdad? O sea, hay cosas que se saben directamente, quién jaló el gatillo, pero siempre se ha presumido que detrás de quien jaló el gatillo, pues había unos poderes o otras personas. Pero eso es lo que todavía se discute, ¿no? Se debate. Hay películas en las cuales son películas que se basan bastante en la realidad, pero las películas lo que plantean muchas veces son, como te digo, teorías, ¿verdad? Es teorías conspirativas. Entonces es difícil, ¿verdad? Lo más seguro es que detrás de esa persona que jaló el gatillo y que después fue asesinada, seguramente hubiesen más. Hay quienes dicen que detrás estaba la mafia. La mafia era una organización poderosa, ¿no? En Estados Unidos. Pero, como te digo, está ahí. Ahora, no sé, en algún momento de la historia en Estados Unidos hay documentos clasificados, ¿verdad? Son súper secretos. No sé, en algún momento, no sé si va a ser pronto o va a tardar, quizás los desclasifiquen y ahí pues podamos, como quien dice, enterarnos de más cosas y quizás al final, ¿verdad? Dilucidar realmente qué fue lo que sucedió. Pero mientras tanto, hay teorías. Todavía no hay. Y hay una versión oficial que se mantiene. No sé si eso va a cambiar en algún punto. Así que lo de Kennedy sí es un tema un poquito de mucha discusión, de cosas que sabemos y otras que no sabemos. Así es que me voy a quedar con eso, ¿oíste? Porque es difícil para mí poderte decir más. Es solo lo que, quizás yo sé lo que tú tal vez podrás saber, habrás leído, habrás visto de alguna película, algún documental, y hasta ahí, ¿verdad? Así es que, bueno, veremos qué más ocurre en el tiempo. A veces desclasificar documentos puede traer consecuencias, por eso es que lo guardan por décadas, ¿verdad? Hasta que consideren que quizás ya no va a tener mucho impacto. Así es que eso, chicos. Ahí es algo similar a lo que sucedió aquí en El Salvador, ¿no? En 1913 mataron al que era presidente de nuestro país, Manuel Enrique Araujo. Se supo y capturaron y castigaron a los hechores materiales, pero siempre se creyó que detrás de ellos pues había otras personas, ¿verdad?, interesadas o que pagaron para que eso sucediera, ¿verdad? Pero igual, eso siempre quedó ahí solo en una teoría, en una suposición, difícil a veces determinar, ¿verdad?, realmente quiénes, ¿verdad? Solo podemos sospechar, suponer o teorizar. Bueno, está ahí, una vergüenza. Profe, Hola, yo adelante. tenía una última duda. Cuando Dale, nosotros dale. nos estamos refiriendo al socialismo, podría ser como el sinónimo también de comunismo. Ah, vaya, muy bien, qué buena tu pregunta. Sí, mira, por el momento, aquí en la clase, nosotros indistintamente a ese sistema le vamos a llamar socialista o comunista. ¿Hay diferencias? Sí las hay. Se las voy a decir ya, pero la verdad, de momento no me interesaría mucho la diferencia. Sin embargo, la voy a decir. Para algunos, la única diferencia es esta. Algunos dicen que el socialismo es como quien dice el primer paso o la primera etapa antes de llegar al comunismo. En el comunismo se supone que ningún país logró llegar hasta ahí, ¿verdad? Porque en el comunismo se esperaba que hubiesen cosas que realmente no ocurrieron en ningún país, como que ya no hubiese moneda, que las relaciones ahí, pues el Estado les proviera todo a sus ciudadanos. Bueno, hasta ahí ya no se llegó del todo. Entonces, quizás la diferencia podría ser esa, que el socialismo es como la primera etapa del comunismo, o al revés, ¿va? El comunismo es el último paso, ¿va?, pasando por el mundo socialista. Entonces, según algunos, en el mundo lo que realmente se vivió fue un sistema socialista, ¿va? No se llegó hasta donde se pretendía llegar, ningún país. Bueno, así un poco las diferencias. Pueden ser muy discutibles, muy polémicos lo que estoy diciendo, pero más o menos así, ¿verdad? A ustedes, por el momento, indistintamente, podemos llamarle de una manera o de otra. Ahora, ahí quizás la diferencia que acabo yo de plantear, ¿verdad? Es lo que puedo aportarte ahí, Nevis, en este punto. Gracias, profe. De acuerdo, gracias a ti por tu pregunta. Bueno, chicos, voy a dejar esta parte de la cual
seguro que vamos a ver videos la otra semana, primero Dios, aunque la otra semana tengo que darles tiempo para que trabajen en lo del proyecto y lo voy a hacer hoy en el día, por cierto, adelanto, el día lunes. Vamos a dar tiempo para eso. Ya me voy a referir al finalizar esta clase. Y ya al finalizar la clase también me voy a referir a la actividad evaluada que hay para mañana. Así que vamos a avanzar ahorita. Entonces, creo que sería importante que ustedes manejaran, bueno, ok, hay comunismo, socialismo y hay capitalismo, pero ¿cuáles son las diferencias? Bueno, este cuadro tiene como propósito que vayamos viendo las diferencias para que ustedes puedan entender mejor este enfrentamiento, ¿verdad? Que se dio entre estas potencias y entre estos bloques. Veamos entonces características de los regímenes comunistas y las diferencias con los países occidentales capitalistas, ¿verdad? Vamos a ver. En primer lugar, fíjense, en los regímenes comunistas lo que siempre existió y existe es un partido único. Ese partido tiene por nombre el Partido Comunista, ¿verdad? Y lo que se argumentaba era que los partidos, otros partidos, no el comunista, otros, representaban solo los intereses de la burguesía. La burguesía es el nombre que se le da a la clase alta. En tanto decían, desde el régimen comunista decían, para justificarse, ¿verdad? Decían, en tanto que el partido oficial, o sea, el Partido Comunista, se representaba la voz de la clase obrera. Esta era la manera que ellos tenían de justificar. Partido único. En cambio, en los países capitalistas u occidentales, lo que había era pluralismo, es decir, la existencia de distintas corrientes políticas e ideológicas, ¿verdad? Esta es una primera diferencia importante. En los regímenes comunistas, entonces, ya ustedes pueden un poco presumir o adelantar qué era lo que no había. Al haber un solo partido, ¿qué era lo que no había? Bueno, no había ni libertades, porque todo aquel que no comulgaba, ¿verdad?, con la ideología oficial comunista era visto de forma sospechosa o era visto como un enemigo y a esas personas lo más seguro que les pasaran cosas desagradables. Entonces, definitivamente en el comunismo no había democracia, ¿verdad? Porque no había pluralismo, no había división de poderes, todo estaba en manos del mismo partido. Esta es una primera diferencia importante. Otra, si en algún momento usted necesita alguna aclaración o alguna ampliación, por favor ahí me interrumpen y la hacemos. Otra diferencia. En los regímenes comunistas lo que había era propiedad socialista de los medios de producción. Cuando usted escuche este término medios de producción, esto fundamentalmente se refiere a las tierras y a las fábricas, ¿verdad? Entonces lo que había ahí era propiedad socialista sobre eso, tierras y fábricas. El Estado después era el dueño de esto, ¿verdad? De los medios de producción. Y cuando se afirma eso, lo que se pretende afirmar es que entonces estos pertenecen a todos, pero no pertenece a nadie al mismo tiempo. Entonces quien administra ahí las fábricas y las tierras es el Estado. Entonces no hay propietarios privados de fábricas ni de tierra, ¿verdad? Es el Estado el que tiene en sus manos todo. Por el contrario, en los países capitalistas, pues lo que hay es la propiedad privada de los medios de producción. En otras palabras, las fábricas y las tierras están en manos de propietarios privados. ¿Ve? Aquí hay otra diferencia sumamente radical e importante. Propiedad socialista ya, todo está en manos del Estado, y en el mundo capitalista pues lo que hay es propiedad privada como una cosa esencial. Esta diferencia es fundamental, chicos. Otra diferencia que podemos mencionar es que hay concentración de poder en el comunismo. Las decisiones se acumulan en la cúspide, ¿verdad? En primer lugar, en el secretario general del partido, porque pues en estos países prácticamente no había presidente, sino lo que había era secretario general del partido. Esta era la máxima autoridad, ¿verdad? La máxima autoridad del partido y del país. Por el contrario, en los países capitalistas lo que hay es reparto del poder, ¿verdad? Existe independencia de poderes, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. En los comunistas no, ¿verdad? Todo está en manos y el control del máximo líder, ¿verdad? Que es el secretario general y en manos del Partido Comunista. Otra diferencia importante. Luego, la economía en los comunistas es planificada. De modo que es el Estado el que asigna, ¿verdad?, a cada empresa estatal, por supuesto, objetivos de producción. ¿Sí? Ellos deciden qué se va a producir, cuánto y de qué manera se va a hacer. Por el contrario, en los países capitalistas lo que hay es libertad de empresa. Entonces, cada empresa decide qué fabrica o a qué negocio, o cada empresario decide a qué negocio se dedica
decide cómo va a hacer su producción y en qué cantidad, y lo deciden todo. ¿Ven? Aquí hay otra diferencia. Por lo tanto, podemos decir que en los países comunistas no había competencia, ¿verdad? Porque es el Estado el que produce todo. Entonces, al no haber competencia, no había tampoco la necesidad de hacer publicidad, ¿verdad? En cambio, en los países capitalistas, como hay libertad de empresa, pues hay competencia, ¿verdad? Una empresa fabrica un producto, otra fabrica el mismo producto, pero tienen condiciones diferentes. Y ahí es donde en esa competencia se necesita, ¿verdad?, que haya publicidad, porque uno, por supuesto, quiere vender sus cosas. El otro quiere hacer lo mismo. Y en esa competencia muchas veces el consumidor sale ganando, ¿no? Porque en la competencia se trata de brindar la mejor calidad y el mejor precio. Bueno, en cambio, en los países socialistas, pues no existe eso. Es el Estado el que va decidiendo qué se hace. Y eso a veces tiene un impacto en la calidad de los productos que en los países comunistas se producían, ¿verdad? Muchas veces eran productos de mala calidad, ¿sí? Y finalmente, la otra diferencia, los precios de los productos los decidía el Estado. El Estado decidía si algo valía y qué valía, ¿verdad? En cambio, en los países capitalistas, pues los precios los pone el mercado, ¿verdad? Oferta y demanda, ¿sí? Si hay abundancia de un producto y poca gente queriéndolo comprar, los precios van a bajar. Si hay escasez de un producto y mucha gente queriéndolo comprar, los precios van a subir. Ese es el mercado. Entonces, así se rige el mundo capitalista. Luego, jóvenes, voy a agregar algo. En el mundo comunista, a la gente lo normal era que le dieran una cartilla de reparto. Es decir, el Estado decidía, toma, aquí está tu cartilla, ahí va, cuánto te van a dar al mes de este producto, de este otro. Si fuera El Salvador, el Estado te va a dar los frijoles, el arroz, el maíz para las tortillas. Entonces el Estado decide cuánto te da de cada cosa, cuánto de azúcar, cuánto de esto, si te van a dar zapatos, si te van a dar ropa. El Estado lo decide todo, ¿verdad? Hay cartillas de repartición, la gente tiene que ir a hacer filas para recibir lo que el Estado le da. Y eso es cada mes, ¿verdad? Y muchas veces, pues, eso lo que generaba era grandes filas y a veces los productos eran un tanto escasos o no eran suficientes. Eso todavía se vive en Cuba, ¿verdad? En Cuba. A ver, Luis Ángel, adelante con tu pregunta. Entonces con los comunistas no era de que uno iba a decir, no tengo tal cosa, voy a ir a la tiendita. Correcto, no existía porque realmente no existían así tiendas privadas, ¿verdad? O almacenes o supermercados, no, todo era del Estado. Así es que no era, a ver, tengo estos pesos en la bolsa y me los voy a ir a echar, voy a ir al centro comercial. No, eso no existía, ¿verdad? Como te digo, lo que habían eran grandes centros de reparto hacia la gente, ¿verdad? Y Pero ellos uno tenían, sí iba a trabajar a las fábricas uno, o sea, eso tipo, sí, por supuesto, así es, las fábricas del Estado, ¿verdad? Las fábricas del Estado. Y a veces también eso tenía un impacto, ¿verdad? Porque cuando las cosas no son tuyas, como que ya no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, además, si el trabajador era malo, pues no pasaba nada, ¿verdad? Ahí seguía y entonces ya ven, eso a veces tiene un impacto. Si nos venimos aquí a nuestro país, es famosa esa diferencia, donde dicen, si en la empresa privada, si no trabajas, pues te pueden quitar, ¿va? Te echan, entonces la gente se esfuerza. Y en el gobierno, pues, adelante que hay buenos trabajadores, pero al mal trabajador es bien difícil que lo quiten. Y entonces eso como que desestimula el esfuerzo, esa cultura de esforzarse para salir adelante, para progresar. En el comunismo eso tuvo un impacto. Entonces mucha gente no tenía mucho estímulo porque además no se daba mucho espacio para la creatividad, para la iniciativa, ¿verdad? Como ha existido en el mundo capitalista. Annelies, habías levantado la mano, dime. Sí, perfecto. Que también aquí, ya observando como las diferencias que hay, podemos ver que por qué las personas que estaban con el comunismo se querían pasar al bloque occidental, porque creo que tenían una mejor calidad de vida, porque así como lo decía Luis, imaginarse que las personas si querían algo no podían ir a comprarlo, estar solo con lo que el gobierno les da, y muchas veces lo que, por ejemplo, a mí me dan algo o el gobierno me da algo, pero muchas veces no logra como satisfacer las necesidades completas de las familias, porque dentro de ellas se encuentran muchas más cosas que se consumen aún. Es correcto, así es. Ajá, y además, pues en el capitalismo, quieras o no, siempre hemos tenido
ahí presente la libertad, ¿verdad? Lo que no existía en el mundo comunista, porque en el mundo comunista, bueno, incluso a veces para desplazarse dentro del país tenías que pedir un permiso especial. Fíjense, o sea, es que libertad no había, mucho menos libertad económica, ¿verdad? Y como bien dice Annelies, al menos en las sociedades en las que vivimos es cierto, ¿verdad? En el país donde nosotros vivimos, puede ser Estados Profe, Unidos, El Salvador, ya te doy la palabra, u otro país, es cierto, a veces hay grandes diferencias, ¿verdad? Hay gente que tiene mucho y hay gente que casi no tiene nada. En el mundo comunista la cosa era más igualitaria. El gran problema era que esa igualdad era hacia abajo, hacia la pobreza, ¿verdad? Vivir con escasez. Ojalá y la igualdad hubiera sido hacia arriba, ¿no? A que la gente pues viviera con un mejor nivel de vida. Entonces ahí el nivel de vida era, pues no era muy alto, ¿verdad? Bueno, es más, termino con esto y te doy la palabra. Fíjense, el país que quizás tenía mejores condiciones dentro del mundo comunista era Alemania Oriental. Y sin embargo la gente se quería ir para el otro lado. Entonces, claro, si nosotros viviéramos en libertad, cada quien decidiera para dónde se quiere ir, a dónde quiere vivir, ¿va? Pero eso no existía en el mundo comunista, no existía esa libertad, estaba coartada. Adelante, Cipote, dale. yo en un video vi que decía como que si no había arte, o sea, como que si todo fuera aburrido, que no, como si no hubieran medios de distracción o algo así. Sí, bueno, sí había arte, sin duda, pero lo que pasa es que muchas veces el cine, la poesía, bueno, casi todas esas expresiones estaban más orientadas a pretender alabar, ¿verdad? Al obrero y al sistema socialista, pero claro, yo una vez leí era como cuento, pues sí, entonces alguien decía, alguien le exigía a un compañero, ¿y por qué no escribís de obreros y que no sé qué? Pues el otro le decía, bueno, es que no me sale, no me nace, ¿por qué voy a escribir de eso? Y si algo tenés de razón, a mí si me lo preguntan así o cuando veo esas imágenes, y no, hombre, aquel era como un mundo medio gris, ¿verdad? Medio gris, porque además vivías en una situación en la que, pues sí, si emitías una crítica hacia los gobernantes, eso te podía traer consecuencias muy negativas, ¿verdad? Te podría traer cárcel, torturas. Bueno, en Rusia era famoso, ¿no? Eran famosos los gulag, los gulag. Estos eran lugares que estaban ubicados en Siberia. Siberia es una de las zonas más frías del planeta. Y a los disidentes, a los que pensaban diferentes, pues allá los enviaban, ¿verdad? A hacer trabajos forzados en medio del frío y en condiciones difíciles. Ese era el castigo que les daban. Vean ustedes y pueden ustedes leer más para que vean lo que yo les digo, comprueben lo que yo les digo. Hay un escritor famoso en Rusia, ya murió, Solzhenitsyn, difícil decirlo a peor ruso. Este fue un gran escritor, escribió, ¿verdad? Su experiencia, porque a él lo enviaron a esos campos campos de concentración, porque era crítico al gobierno. Ella escribió novelas, y famosas novelas de ese señor. Bueno, no sé si hay algo más sobre esto, si no, avanzamos. Bueno, ahí vamos a dar espacio para que sigamos hablando de este asunto, que veamos videos y cosas ahí, ¿verdad? Bueno, a ver, como parte del enfrentamiento que había entre las dos potencias y entre los dos bloques que los apoyaban, pues ambas potencias decidieron crear alianzas militares. En el caso de los países capitalistas liderados por Estados Unidos, formaron una alianza militar a la cual le dieron el nombre de Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ¿verdad? Entonces, por otro lado, los socialistas también crearon un pacto militar, una alianza militar a la que le dieron el nombre de Pacto de Varsovia, ¿verdad? No era la capital de Polonia. Entonces, vean ustedes, el enfrentamiento entre ambos bloques pues se va a ir dando en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Aquí tenemos esto, la conformación de bloques, de alianzas militares. En el caso pues de la OTAN, este es el bloque, como decía, de los países, el bloque militar, ¿verdad? La alianza militar de los países capitalistas. Y ellos pues crearon esta alianza en su decir para contener el avance del comunismo, ¿verdad? Porque acuérdense que aquí el pleito era por ver quién ejercía más influencia en otras zonas del planeta. Y entonces también la alianza era para autodefenderse, ¿verdad? Al aliado se le defendía contra algún ataque, contra alguna agresión que pudiera sufrir del otro bando. Entonces esta alianza fue conformada en 1949. Por su parte,
el Pacto de Varsovia, que era el bloque militar de los países socialistas, ¿verdad? Fue formado en 1955 y pues más o menos la intención era esa también, ¿verdad? Ayudarse entre ellos y responder en forma grupal ante alguna agresión que sufriera algún país miembro del bloque socialista. Ahora, hay algo que no lo hemos mencionado, lo voy a decir ya, lo voy a decir rápido. Algunos de los países que formaban parte del bloque socialista, bueno, obviamente estaba la Unión Soviética, ¿verdad? Rusia, también Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, todos aquellos países que fueron liberados de los nazis por el ejército soviético, ¿verdad? Quedaron ahí gobiernos socialistas, los impuso la Unión Soviética en todos esos países. En Alemania Oriental, ahí pusieron gobierno socialista, ¿verdad? O sea, fue por imposición prácticamente el asunto. Y luego, pues surgieron otros países, ¿verdad? En otros lados, también que se volvieron al socialismo, como Cuba, aquí en América Latina, Nicaragua, ya por 1979, en Asia también, ¿verdad? Ya China se volvió socialista, aunque no eran muy amigos con la URSS, tenían grandes diferencias entre ellos, a pesar de que tenían un sistema similar. Y bueno, y hay otras cosas que decir. Luego de esta alianza militar, pues también, hubo una diferencia grande en el plano económico. Ambos países, ambas potencias crearon planes económicos de ayuda. Los capitalistas crearon el Plan Marshall y por el lado socialista se creó el Comecon o CAME también, le decían. Ese es un programa de ayuda. Nelis, adelante. Profe, ¿verdad? Bueno, que yo recuerdo, el plan Marshall fue un plan que se creó que lo propuso Estados Unidos para poder ayudar a los países europeos para que se pudieran recuperar como en cuanto a su economía. Correcto, Nelis, totalmente. Claro, Europa había quedado destruida, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Muchas ciudades destruidas, sus fábricas destruidas. Entonces, el plan Marshall ideado por Estados Unidos, pues hay que recordar, ¿verdad? Que el territorio de Estados Unidos quedó intacto y su economía, pues casi que también, ¿verdad? Entonces ellos tenían los recursos para ayudarle a sus aliados. Entonces sí, el programa era eso, llevaba consigo pues el objetivo de reconstruir, ¿verdad? La Europa, sobre todo de los países aliados de Estados Unidos. Entonces, ellos se convirtieron en receptores de ayuda económica, ¿no? Para su reconstrucción. Y miren que hay países que se reconstruyeron, Francia, Inglaterra, que son potencias tremendas ahora, ¿verdad? Pero de alguna manera se explica eso por la ayuda estadounidense. Entonces el Plan Marshall es un programa de Estados Unidos, un programa de ayuda económica para reconstruir Europa, ¿verdad? O reconstruir aquellos países aliados de Estados Unidos. Los soviéticos también idearon su plan de ayuda económica, ¿no? Para los países que eran parte del bloque, ¿verdad? Entonces ellos decidieron, vamos a dar ayuda financiera, ayuda técnica a las llamadas, fíjense, democracias populares. No hay que dejarse engañar por este término, porque ahí en esos países de democracia casi que no había nada, pero bueno, así se llamaban, democracias populares o países socialistas. Este fue entonces el programa de ayuda desde la URSS a estos países. Luis Ángel, adelante. Profe, pero digamos que eso, cada uno, bueno, primero fue Estados Unidos con el Marshall, pero Sí, no fue en sí como de corazón para ayudar, sino que fue como yo te ayudo y vos te haces de mi lado, por decirlo así. Entonces de allí los comunistas hicieron como lo mismo, pero para mantener a los países que tenían, porque Estados Unidos también les estaba dando dinero. Entonces les dijeron, no, no agarran de ese dinero, nosotros les vamos a dar el nuestro. Algo así fue, ¿verdad? exactamente, correcto. Claro, sí, había un interés de por medio, ¿verdad? Y era de mantener a los países como aliados. Claro, la URSS también, ¿verdad? Veía el peligro de que si Estados Unidos les ayudaba a los territorios que habían sido liberados por ellos, que se fueran al otro sistema. Entonces la URSS no quería evitar eso a toda costa. Pero sí, tenés razón, había el interés de por medio ese. No era del todo de que, ay, por mi gran corazón, ¿verdad? Sino que también estaba el interés, pues, de mantener a esos países como dentro del bloque, ¿verdad? Al cual ellos pertenecían. Muy bien, buenas observaciones que están haciendo, chicos. Ya el tiempo se va terminando. Por lo menos me gustaría, al menos, lo siguiente. Aquí voy a acelerar un poco bien, pero es porque ya casi se nos agota el tiempo. Ya días que no pasaba esto, pero es que ustedes han intervenido, pero esas intervenciones son las que valen bastante.
porque ustedes tienen mucho que decir en los temas. A veces incluso pueden saber más que uno. A ver, entonces, la URSS. La URSS tenía sus problemas, chicos. Había problemas. Y es importante señalarlos porque a través de revisar cuáles eran los problemas que enfrentaba esa sociedad, es que podemos explicar por qué es que se derrumbó. Veamos. En primer lugar, hemos dicho que los medios de producción pues estaban en manos del Estado. ¿Y eso por qué era un problema? Pues sí, vean. Lo que pasa es que el Estado solo garantizaba un bajo nivel de vida a la población. Es cierto, y los dirigentes a veces gozaban de, ¿cómo se llama?, de ciertos privilegios, ¿verdad?, que no tenía el resto de la sociedad. O sea, algo bien común dentro de las sociedades humanas. Entonces, al estar los medios de producción en manos del Estado, pues resulta que muchas de las cosas que se producían eran de baja calidad. Quizás donde sí acertaron, ¿va?, y producían cosas de calidad era en cuanto al armamento, en cuanto a las cuestiones militares, ahí sí, ¿verdad? Pero en cuanto a los bienes que necesitaba la población cotidianamente, pues las cosas, los vehículos y otro tipo de cosas para el sustento diario, pues la calidad era inferior, sin duda. Eso al final la población lo iba resintiendo. Otro de los problemas es que hemos dicho que la producción era planificada por el Estado, ¿verdad? Y entonces el sistema en ese sentido era bastante ineficiente. Como he dicho, buena parte del esfuerzo de esas sociedades estaba enfocada en la industria pesada y en los suministros militares, ¿verdad? Ahí sí le dedicaban mucha tecnología, mucho conocimiento, pero para el resto de cosas, que eran las que tenían más que ver con cómo vivía la gente, ahí sí había mucho descuido. Entonces, la economía producía pues, pocos bienes de consumo, obligaba a la gente, a la población a esperar en grandes filas para obtener alimentos, vestidos y otros productos necesarios, ¿verdad?, para el sustento cotidiano. Entonces, el sistema era bastante ineficiente. Eso también, con el correr del tiempo, se acumula y genera descontento, ¿verdad? Y el descontento se puede controlar, ¿no? El Estado se vuelve actúa con mano de hierro y somete a la gente, aunque la gente esté descontenta, pero tienen temor, ¿va? Porque también existía miedo, que si tú te pronunciabas te podía traer sus consecuencias. Entonces, la escasez se puede mantener por un tiempo, con el terror, con el miedo, pero hay un momento en que la gente pierde el temor y la gente se rebela. En estos días ustedes seguramente han estado viendo escenas por ahí de algún pueblo que se ha rebelado últimamente. No sé si aquí en nuestro país eso puede llegar a suceder porque vienen cosas un poco complicadas, ya van a ver. Desgraciadamente, ¿verdad? No quiero ser ave de mal agüero, pero es muy probable que empiecen a haber más cosas que a lo mejor no sean del agrado de la gente, ya van a ver. Seguro que sí va a ser. Luego, otro de los problemas es que había una carrera armamentista, ¿no?, entre las potencias. Había esa competencia. Entonces, el tema era que si una potencia elaboraba un tanque, construía un tanque, el otro trataba de tener un tanque pues similar, ¿verdad? Porque había la probabilidad de una guerra. Que si este creaba un fusil avanzado, el otro trataba de tener un fusil que fuera equivalente. Y ahí iban en esa carrera armamentista. El problema es que para construir armas eso requiere muchos recursos. Y pues en el lado soviético se descuidaron las necesidades de la población y se enfocaron más, ¿verdad?, en ese tipo de aspectos. Entonces eso va a tener un impacto seguramente. Y otra de las cosas en las que habría que hacer énfasis es eso, en las precarias condiciones de vida y la falta de libertad. Y una de las cosas que el ser humano más anhela, que muchas veces llega a apreciar, es el tema de la libertad. Sí, a veces tener que comer, pero no tener libertad sí que es complicado. Necesitamos la libertad. Sin eso, el ser humano ya no es ser humano. Pero necesitamos eso. Entonces, en concreto, el sistema soviético resultó ser ineficiente, ¿verdad? Y con el correr del tiempo, el malestar se fue acumulando. Por décadas, gracias al miedo y el temor, pues estuvo ahí, la gente se la aguantaba, pero va a llegar un momento en que esto va a explotar. Y es algo que vamos a ver a continuación. Lo voy a dejar hasta aquí porque ya pues el tiempo se agotó. Voy a dejar hasta acá.